Doctor, hablemos de nuestro corazón. Bueno, ¿El corazón tiene sentimientos? seguro. Porque yo le explico a los pacientes, Sí. hay una conexión muy fuerte entre el cerebro y el corazón. Hay una fibra directa que viene a la parte anterior del corazón. Ese le mueve al corazón durante el día. Y hay otra parte, en la parte inferior, que actúa más de noche, le tranquiliza el corazón. O sea, todo lo que pasa en el cerebro inmediatamente está conectado con el corazón. Y otro punto de unión entre el cerebro y el corazón, tenemos dos pequeños órganos por encima del riñón. Se llama suprarrenales. Sí. Y esos dos órganos tienen tres capas. Y la capa interna está directamente, digamos, al río. Y cuando el cerebro piensa ya, comienza a liberar la famosa adrenalina, noradrenalina. ¿Viste lo que es? Como de nuestra No, máquina, cómo funciona. y a mí siempre me llama la atención porque la primera vez que he visto un libro sobre conexión cerebro-corazón de dos profesores de la Universidad de Maastricht y de Lieja, cuando yo era residente, y dije, no, esto Sí. exagera, porque acá, cuando el paciente se va a la urgencia, pensamos que está histérico. ¿Por qué histérico? Y porque está exagerando sus síntomas, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad no es una exageración, es una realidad. ¿Por qué? Porque todas las emociones, buenas, malas, Ahí está. influyen, Se transmiten. transmiten directamente a todo el cuerpo, no solo al corazón, pero Claro, sobre por eso todo que al... sí, en el estómago, siendo los Eso se nervios. siente- Diferentes O la lugares. gente se agarra Diferentes el corazón, lugares, dice, sí. me duele, estoy triste, alguien que ha sufrido una pérdida, un duelo, Sí. una separación, un divorcio. Hay un término que nosotros le llamamos al dolor del corazón. Se llama angor pectoris, angina de pecho. Angina. Y ese dolor es tan intenso que le hace sentir a la persona que va a morir. La sensación de muerte. Sensación de muerte inminente. Por eso que, y no quiero que me tomen a mal, el famoso fentanil nosotros usamos en los 80 en Bélgica para calmar del dolor. Y a mí me llamó la atención, y la otra vez busqué, leí por qué están usando tanto fentanil la gente. Y porque le da esa sensación de alegría, de confort, le calma todo aparentemente. Tal es así que diluíamos una ampolla en 10 cc, en 10 ml, y con unos 2 ml ya calmaba el dolor. Pero eso pueden hacer solo los médicos. Sola sé, no, y en terapia intensiva, Claro, el pero no es paciente venta con libre, digamos. infarto agudo de miocardio, con el angor animi, de que va a morir, y eso le calmaba. Doctor, relacionamos el Día de los Enamorados, todo es un corazón, son Comercialmente, flechas. el corazón. Sí, se parte el corazón. ¿Qué es el corazón roto? Bueno, ¿cómo viene? Tenemos que tener un poco de historia para poder entender. Sí. Hasta fines de los 70, comienzos de los años 80, no se sabía exactamente cuál era lo último que pasaba en un infarto de miocardio. No sabíamos. Hasta que hubo una seguridad de que en un 80-85% es un coágulo que se forma sobre la placa de grasa que se depositó. Y ahí viene entonces inmediatamente un tratamiento, gracias a ese conocimiento del mecanismo del infarto. En un paciente generalmente la placa más peligrosa no es la más grave, sino la que tiene 40 a 60%, porque esa es una placa inestable. Usamos la misma palabra, una placa vulnerable. Y sobre eso entonces se despule nomás, ni qué decir si se rompe. El organismo reconoce como un cuerpo extraño y va y quiere taponar. ¿Y cómo tapona? Con el coágulo. Pero es una respuesta que le causa un grave problema porque cierra la arteria. Y ya no llega energía. Exactamente. Y nosotros tenemos 3 ríos
principales de nuestro corazón. Uno como el Paraná, el más grande, está en la parte anterior. Sí. Otro a la derecha, que el segundo más grande como el Paraguay. Y uno más chico como el Uruguay. O sea, es como regiones que irrigan, igualito bien, que qué nuestro, gráfica es, ¿verdad? Es un nuestros capo, ríos. es un capo. Y el más grande realmente es como el Paraná. Imagínense si El pasa. más caudaloso. El más caudaloso. Me hace acordar de un amigo, el doctor Osvaldo Laterza, decía, es la arteria que deja viuda. Ah, no me digas. ¿Por qué? Porque al cerrarse, imagínense el Paraná si se cierra. Cierto. Muchas Va a tener mucha Ahora, consecuencia. la gente dice, bueno, yo estuve muy Igual- angustiada. Sí. Ahí vamos a llegar. Ah, sí. Entonces, el tratamiento ese en un principio se hacía con el cateterismo. Era como una herejía porque nosotros esperábamos un mes después del infarto para hacer el cateterismo. Era un cambio de paradigma que había que hacer inmediatamente el cateterismo. Que eso que era importante abrir esa arteria, destruir ese coágulo. Y fue así que el doctor Sato, un japonés, Sí. fue el que descubrió en una mujer, viene con el dolor, con la angina de pecho, se le hace el electrocardiograma en la urgencia, le llevan a la sala de cateterismo, le hace la coronariografía, así se llaman la radiografía, el estudio, ¿verdad? Sí. Y no encuentra nada, es normal. Pero estaba toda la punta del corazón, estaba sin movimiento, quieto. Y la imagen que aparecía se parece a la ánfora japonesa. Por eso se llama enfermedad de Takotsubo. Se parecen algo a nuestro cambuchí que tenemos en la campaña todavía. Pero el médico ¿Eh? se da cuenta con una imagen de eso. Exacto. Y antes de eso seguramente que existía, pero nadie sabía porque no se hacía el estudio sino un mes después. Ah, Eso Claro. al cambiar ese paradigma de que había que hacerlo más rápido el cateterismo. Se salvaron vidas. Y gracias a eso se descubrió este Claro. cuadro. Y comenzaron de todas partes del mundo a enviar reportes. Y una de las cosas que llamó la atención, la desproporción del sexo. A ver. Las mujeres tenían más, mucho más luego. A raíz de... Y bueno, ahí viene la parte, un choque emocional o un choque físico. ¿Y qué se dieron cuenta? Muchas de ellas eran viudas, por ejemplo. Choque emocional. Sí. O, por ejemplo, a veces la abuela va a recibir un nieto. Y ese choque emocional le puede dar este cuadro. No, Entonces, no es que el corazón se rompa, sino queda como quieto y Claro. toda esa parte de abajo de nuestra ánfora le parece la imagen a eso. Y la ánfora japonesa se llama Takotsubo. Ujú. ¿Y qué tratamiento tiene esto? ¿Cómo Y se hace? los mismos medicamentos, los beta bloqueantes para proteger de las arritmias, disminuir la presión con medicamentos similares al enalapril, que la gente conoce, por eso digo, ¿verdad? Sí. Y los antitrombóticos, la aspirina y el clopidogrel. Doctor. No es tan benigno siempre. Al principio se creyó que era muy benigno. Puede ocasionar también la muerte, porque el territorio es muy grande. Ah, El territorio que sufre a consecuencia, ¿verdad? ¿Y eso de se esto. rehabilita después, doctor? Se rehabilita. En gran medida se recupera todo. Pero cuando el corazón sufre un golpe así, no es que al otro día ya se recupera. con el tiempo. Pasa algunos meses. Se le compara al golpe que recibe esos boxeadores y se quedan medio atontados, así lo se llama en inglés, se queda atontado el corazón. Doctor, ¿cómo se hace para manejar las emociones y que no nos llegue a suceder esto? Bueno, Si vos- realmente traje, porque me gustó demasiado, les suelo explicar, no es que solamente las cosas del humano, es, no sé si llamarle raro. Ah, ¿Y por qué? Porque no solamente las cosas malas le puede ocasionar. Ah, las alegrías. Acá dice el síndrome del corazón contento. Alguien que saque la lotería le puede dar. le da un paro. Exactamente. Dice
festejar un cumpleaños, el cumpleaños de un nieto, casamientos, Todo nos puede producir. todo puede, o sea, no es solamente un Lo choque malo. emocional malo. Claro. Hay hombres Porque que mueren lo en la que- gradería de las canchas, ¿verdad? Sí, o el Sí, en la reencuentro casa con... cuando estaba en una definición por Pero penal. yo lo que me doy cuenta, ¿verdad? Sí. Por la edad, algo relacionado a la familia, sobre todo a los nietos. ¿Por qué? Porque escuché, ¿verdad? Hace poco leí un artículo muy interesante. La hora de los abuelos ha llegado en The Economist. ¿Y qué decía, doctor? Y cada vez más hay un acercamiento, pero no son los padres. Eso también hay que aclarar muy bien. Pero en la familia cada vez cobra más importancia el abuelo. Y te das cuenta, el nacimiento de su nieto puede ocasionarle esto. Una alegría tan grande, ¿verdad? Una alegría tan grande porque es su continuidad en el tiempo. El nieto no es lo del hijo, el nieto Pero- es su continuidad. Y en lo el ves tiempo. otra vez a tu hijo en esa cosita, es parte de tu hijo. No, y de tu es hija. la continuidad. Y sí. Uno no muere porque tiene nietos, sabe que sigue su vida. Claro. Doctor, y con relación, bueno, ya está, creo que más que claro que sí, que el corazón siente. Y lastimosamente escuchamos muchos casos de gente que muere a consecuencia de algún infarto, algún paro. Bueno. Y cada vez hablamos de gente, no solamente de edad, de jóvenes, Sí. deportistas, sanos. Todo tiene que ver directamente con las emociones. Entonces, Si me doctor. permiten, voy a comentarle algo. Realmente el corazón en un infarto puede romperse. Ah, Es la complicación más catastrófica del infarto. Si se rompe en el territorio del Paraná, no hay caso. Claro. Se muere inmediatamente. Ese es el infarto agudo al De miocardio, que tanto miocardio que dice. puede ocasionar una ruptura de la pared del músculo cardíaco. Y otro, se rompe la estructura entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Otro lugar. Ese da tiempo. Si inmediatamente se detecta para operar. esa era mi pregunta. ¿Cómo podemos salvar? Porque un síncope o un paro es lo mismo. No. El paro le puede causar síncope, pero síncope, por ejemplo, ya que hablamos de los abuelos, no llega bien la electricidad de Itaipú a la subestática a San Lorenzo. Y entonces puede parar el corazón y se cae y se fractura el fémur en general Por la caída. con la caída. Por eso, ahí viene el marcapaso, ¿verdad? Que es Claro. una ayuda importantísima. Pero el otro de la ruptura, eso ya sabíamos. Pero la ventaja es diagnosticar rápido y cerrar esa abertura entre ambas Y como bombas siempre, el diagnóstico es fundamental para... es fundamental, pero gracias al cateterismo que ahora se hace inmediatamente. Sí. Yo hice hace unos años un recuento. Por lo menos hay 12 lugares en el Paraguay donde se hace cateterismo. Pero nos falta organización. ¿Por qué, doctor? Y porque no hace falta que los 12 estén de guardia. Uno nomás, pero todas las ambulancias tienen que saber esa ¿Cuál es? semana o ese ¿Cuál día es? y llevar inmediatamente. Como la porque farmacia acá de el turno tiempo es cuando oro. éramos jóvenes. ¿Qué farmacia estaba de turno y vos te ibas directamente? En las primeras 2 horas, si logra otra vez abrirse, ¿verdad? La arteria que se ocluyó con el coágulo, se salva todo. Doctor, ¿es verdad cuando se dice, este no va a morir nunca del corazón con lo tranquilo que es? ¿Es verdad? Y ayuda mucho, ¿por qué? Así pues es. Porque el estrés es uno de los 6 factores que favorece los eventos vasculares. Y Acá ¿quién hay hizo alguien que ya se decreta un muerto? estudio importante? Hay un colega, Salim Yusuf se llama, Sí. de origen hindú. Se educó en la India, después a Inglaterra, Estados Unidos y ahora trabaja en Canadá. Para lo que le gusta el fútbol, hace un tiempo Paraguay se fue a competir en una Sí. ciudad que se llama Hamilton, Sí, sí, sí. cerca de Toronto. Y él dice que todo esto es de los citadinos, la manera como vivimos. Y el estrés es nuestro, Enemigo. sí, no sé si enemigo, pero convivimos con ¿Y él. la sal, la hipertensión? No solamente, ahora los suecos demostraron, ¿verdad?, que no solamente en la hipertensión, sino favorece la deposición de la grasa
si se exagera la sal. Ahora, la sal, más o menos 5 milímetros de mercurio regula la presión. No es que sea solo la sal. ¿Y cuál es? Me dijiste, y yo le suelo decir, la pastilla para el estrés, el ejercicio. Ahí está. Doctor, cuando de repente te sentís lánguido, la gente te dice, toma un poquito de azúcar, come algo dulce. Y es todo lo contrario, tiene que ser un granito de sal para levantarte la presión. Volumen. ¿Por qué? Por ejemplo, con este calor que tuvimos, Sí. se dilatan todas las arterias, capilares, venas y baja la presión. Entonces hay que reponer volumen, o si tomaste tu medicamento, la mayoría son vasodilatadores, más el calor. De ahí viene el peligro del calor. Antes le teníamos miedo al frío. Sí. ¿Por qué? Porque salía de una pieza con una temperatura, se iba con un cambio muy grande y le producía espasmo en la coronaria. Y eso favorece el coágulo dentro de las arterias del Paraná, Paraguay y Uruguay. Y doctor, ¿es bueno tomar, no sé si acá, Decime. a partir de qué edad, la famosa aspirina? Bueno, actualmente cambiamos nuestro... Yo tomo todos los días. No. Solo, ateneme bien, solo en la persona que tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son esas personas? Hipertensión arterial controlada, No tengo, colesterol alto, no tengo. diabetes mellitus. Tampoco. Esos son los principales. Entonces tomo el Pepe yo, no tengo que tomar. Si no te irrita y quieres tomar, ¿por qué? Porque aparentemente tiene otros efectos, algunos... En el hígado. En el hígado y en el colon. A ver, una pregunta de la Sí, gente. dice antes de- un caso, al doctor una consulta, hace un año sufrí un preinfarto y me quedó una secuela. Caminando un poco, dice, y me duelen los músculos. Tomé más de 200 ampollas de magnesio. Muchas gracias. dice. Bueno, el magnesio sí hace falta. Eso yo le digo a la gente. Las vitaminas, los minerales se detectan en la sangre. Y si hace falta, se da. Pero así por tomar la Bueno, vitamina... porque hoy la moda es tomar magnesio. Si Bueno. no tomas, estás out. Es un error, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está tan organizado, tan bien controlado, que solo cuando hace falta hay que dar. Y eso se detecta en la sangre en un análisis. Están los valores normales, ¿verdad? Por decirte 1,6 a 2,5 miligramos por ciento. Si está a 2, ¿para qué le va a dar magnesio? ¿Querés una pregunta? Sí, uno dice, hola, excelente el programa. A mí las emociones fuertes ya no me vienen. Siempre tuve arritmia, taquicardia. Ahí está. Dice. Hace poco murió mamá y papá. Ah. Tampoco puedo preocuparme. Ya mantengo presión alta, dice María Ortiz. Bueno, es lo que le dije, ese es el cable anterior. Porque ese acelera el corazón y a veces acelera demasiado y la electricidad, en vez de venir de Itaipú, los manas, como dicen los del viejazo, viene de Sajonia la electricidad. Un último mensaje. Sale de su, digamos, trayecto normal, es como un trayecto dentro del corazón, igualito. Doctor, Dice- espera. Un mensaje nos dice, ya puedo ser cardióloga. Aprendí geografía, Itaipú, anatomía. Qué genial como explica el doctor. Doctor, ¿por dice. qué las personas que se operan del corazón después son sensibles, lloran muy Y fácilmente? porque es un estrés muy grande. Una de las cosas que puede desencadenar son cirugías. O sea, uno está con la tensión. Otro, por ejemplo, inflamación de los pulmones. Ya sea aparentemente no es grave, una influenza. ¿Por qué? Porque al inflamar el pulmón se inflama el corazón. Increíble es. La inflamación, nosotros le llamamos, aunque no se sienta, de baja intensidad. Por eso cuando le pedimos un análisis, PCR se llama. Y si 6, por ejemplo, es normal. Pero si tiene 8, algo está pasando, alguna inflamación de baja intensidad. Doctor, antes de irnos, ¿las mujeres sufrimos más que los varones? Las mujeres son más resistentes que los varones. No vas a creer. Y tienen una distinción. Lo que le dije, ¿verdad? Que le hizo el doctor Sato, no encontró Sí. nada. Pero en las mujeres se enferma más las arterias pequeñas que no aparecen en la arteriografía coronaria. Se ¿Podés hace venir el otro día? cateterismo
y no se ve. ¿Por qué? Porque las arterias pequeñitas y ocasionan también infarto. Escúchame, Laurentino, ¿podés venir otro día a responderle a la gente? Seguro, Hay pero muchísimas, ¿sabes ¿verdad? qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué? Y esto de la polución, ¿Qué tipo de polución? todo, Polución sonora. todo. Todo. Por ejemplo, no quiero que nadie se enoje conmigo si tiene una inmobiliaria en el aeropuerto. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Y ahí Los ruidos. polución sonora y no se sabe cómo el movimiento del avión complica la aorta. Imagínate, no, él está abriendo así, doctor. No, pero tenés yo que le, volver. no, por eso que en la mayoría de los aeropuertos está en otro lugar. Y lejos. En Europa antes ya no se puede más ir a la madrugada hasta por decirte, el último avión sale a las 12 y después de las 6 otra vez para ¿Viste? que no le altere el sueño. Doctor, me tengo que ir. Laurentino Barrio. Venina otra vez, por Y favor. el otro que le quiero ayudar a la gente Sí, dale. se llama 8 esenciales. ¿Y qué es eso? Y hasta el 2011 no sabíamos exactamente, si me pregunta el qué tengo que hacer, doctor, para no enfermarme del corazón. Y ahí, bueno, salió 7. Primero la nutrición. Sí. Pero Decir el que, paraguayo doctor, come mal, entonces doctor. está, él o le está por dar un infarto. Ahí, no, ahí le estaba viendo. Les está por dar un infarto. Al corazón le gusta, al Decirle- cerebro y al corazón le gusta el movimiento. 2. Sí. Ah, ok. Se están por morir ellos. 3, después. el peso. Sí. Ah, Cuarto, no fumar. upa. Y hace poco agregaron algo. ¿Qué? Y he visto que en el mundo cerca de 40% y acá también por mis pacientes. El sueño. Hay que dormir bien. Hay que entre 7 a 9 horas. Chao, yo estoy digo muerta, yo- entonces. Imposible. Le digo a mis pacientes, no es ningún mérito dormir poco. ¿Y el sexo hace bien al corazón? Basta. ¿Seguro? Basta, se van a ¿Por qué? morir, Porque, doctor. lo primero que se altera en las enfermedades cardiovasculares es el sexo. Laurentino, le está por dar un infarto a ellos. Y ¿Sabías que...? espera, y el sexto, la presión arterial Ahí elevada. está. Y liquidamos con el séptimo. Falta No, uno. se terminamos. estamos- se estamos Uno más. muriendo. Séptimo, el colesterol y octavo, la glicemia.